Qué bueno es poder bendecir y compartir con ustedes esta palabra, una reflexión sobre Efesios capítulo 1, del verso 3 en adelante. Como cada mañana queremos compartir el mensaje que la iglesia recibió el domingo anterior porque tenemos más tiempo para poder compartir y llegar a personas que por distintas razones no se han podido congregar o viven en otras ciudades, en otras provincias o aún, como nuestro hermano Carlos, en Colombia, en otros países. Mientras va buscando Efesios capítulo 1, verso 3, quiero compartir un poco la introducción de esto. Muchas veces me han preguntado cuál es el propósito del Evangelio. ¿Por qué hablamos de Jesús a las personas con vehemencia, con deseo, con inquietud? ¿Por qué tanto nos interesa hablar de Jesús a otras personas? Y esto es importante que usted pueda entenderlo, comprenderlo. Hay noticias que cambian la vida. Hay eventos o sucesos que dan un giro tan grande que las personas ya no vuelven a ser las mismas. Incluso hay etapas en nuestra vida que están marcadas por algunas noticias. Cuando una mujer le dice, te casarías conmigo. Cuando una pareja se entera que van a ser padres. Cuando alguien le dice que la persona que más ama no está más, que partió, que falleció. Esto, además de sacudirlo, puede cambiar su vida. Puede hacer que haya un giro completamente dramático en su vida. ¿Cuánto más cuando el Señor, el Dios del universo, se cruza en una vida y dice que desea entrar en tu corazón y transformarte, cambiarte, amarte y mostrarte todo lo que Él quiere hacer y ha planeado de antemano para ti? Hay cambios y decisiones que tienen algún efecto en nuestro presente y futuro. Incluso, algunas decisiones pueden generar cambios significativos. Dejar de fumar, un divorcio o separación, como dije antes, ser padres. Pero la única noticia que cambia tanto nuestro pasado, presente y futuro, y aún la eternidad, el destino eterno, y afecta el ADN de una persona, es comprender y aceptar que es posible vivir de acuerdo al Evangelio del Reino cuando Dios te llama, te busca y entra en tu vida para transformarla. En el Salmo 103, pasaje precioso de la palabra de Dios, del verso 3 al 6, hay un resumen de la noticia más importante que una persona puede recibir, que llamamos el Evangelio, y que además de afectar su vida y la de los suyos, puede hacer algo realmente trascendente. Dice, Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte, me corona de amor y tiernas misericordias, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Evidentemente, amigo o hermano, hay una pregunta que ha inquietado a muchos y yo la he recibido en varias ocasiones. Tal vez tú te la hiciste en algún momento. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Pablo acá en Efesios 1, del 3 en adelante, responde esta importante pregunta, pero luego a lo largo del libro de Efesios, un libro riquísimo, suculento, jugoso, lleno de verdades extraordinarias, sigue desarrollando este importante tema. Un tema central en la vida de todo aquel que en algún momento se para, se detiene y se da cuenta de que debo reflexionar acerca del fin o el propósito de la vida. Que la vida no es solamente comer, comprar y tener, que hay cosas más importantes. Que la vida pasa rápido, que el COVID se arrebata mucha gente, pero mucha más gente es arrebatada por vivir con poca sabiduría, por no detenerse a pensar, por no detenerse y sintonizar con Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 1, del verso 3 al 7. Y la palabra, voy a usar la Reina Valera contemporánea, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, una frase que se va a repetir de aquí en adelante en todo el capítulo muchas veces, nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia, delante de Él, seamos santos e intachables. Por amor, nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados
como hijos suyos, según el beneplácito de la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria en su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hasta aquí nomás. A la tarde en el culto presencial vamos a seguir viendo la segunda parte de Efesios 1, que es un libro riquísimo. Pero hoy quiero detenerme y compartir contigo a través de este mensaje sobre lo que está diciendo en los primeros versículos, a partir del verso 3. Comienza con una palabra que solo se usa para Dios. En el Nuevo Testamento, eulogetos en griego significa bendito o alabado sea. Alabado en la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Las otras versiones dicen bendito. Y esto es importante porque a Dios le place revelar las verdades del Nuevo Testamento en griego, porque el mensaje quiere que llegue a todos y además este mensaje, este idioma es mucho más rico, más pleno, más completo que el hebreo. Dios no solo te salva de la condenación que merecen tus pecados, mis pecados, el pecado que toda persona tiene. La Biblia es muy clara. El único que vivió en la tierra, el único, no hay otro, sin pecado, es Jesucristo, como dice claramente Hebreos 4:15. Por eso solo Él fue digno de morir a cruz. Solo Él es alabado en los cielos. Ningún apóstol, hombre o mujer, es alabado en los cielos como el Hijo de Dios. El texto excede en riqueza y abundancia. Indica que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Es decir, que además de brindarnos paz, perdón, restauración, algo inalcanzable por nuestros propios recursos o capacidades o méritos o esfuerzo, hay mucho más. Cuando alguien indaga, ¿cómo es que sigues al Señor? Me han preguntado, ¿por qué sos cristiano? ¿Por qué seguís a Dios? ¿Por qué vas a la iglesia? Muchas veces yo he repreguntado, ¿cómo es que tú no sigues a aquel que puede cambiar tu vida y tanto te ama, que es capaz de transformarte? Aún no entiendo cómo la gente no puede simplemente abrir su corazón a aquel que nos amó tanto en una cruz y que hoy cambia y transforma tantas vidas. Es verdad que hay muchos cristianos hipócritas, es verdad que hay muchos cristianos truchos, es verdad que hay muchos cristianos que no se muestran como cristianos, pero hay un montón cuyas vidas y familias han sido tremendamente bendecidas, transformadas. El Señor tiene bendiciones para cada día y cada etapa de nuestra vida y además Él desea derramarlas sobre ti, sobre mí, sobre todos los que sinceramente y honestamente le buscan y están dispuestos a ser bendecidos por Dios y ser cambiados, porque hay un precio. Arrepentirnos, volvernos a Él, entregar nuestros sueños y proyectos y dejar que Dios haga los suyos. Dios no quiere que lo sigas a Él porque Él tenga, sino quiere que lo sigas porque es tu papá, es tu padre, te ha amado y ha mostrado su amor en la cruz. Dios no canjea. La especialidad de Dios es transformarnos, mudarnos, cambiarnos completamente. No es un maquillaje, no es un arreglo, no es un parche. Dios cambia radicalmente. Es la especialidad, es la obra de Dios. Lo hace en forma gradual y progresiva y lo hace en cada área de tu vida. Qué maravillosa es la obra de Dios. Siempre nos gozamos en su amor, en su poder, pero no siempre llegamos a entender lo que Él está haciendo. Pero percibimos. Y el Espíritu de Dios nos lleva a confiar y tener fe en lo que Él está haciendo. Entonces lo dejamos hacer. Bendita confianza que nos permite estar bajo la dirección y el poder y el amor de Dios por medio del Espíritu Santo. Bendita palabra que abre nuestros ojos y nos saca de la ignorancia y rompe con la religión, con los temores, con los miedos, para permitirnos conocer y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. El verso 4 de Efesios 1 dice que Él decidió esto. ¿Y para qué lo hizo? Deseo llamar tu atención en la palabra que Pablo está usando aquí. La palabra es ex lego, la cual se traduce como entresacar, elegir para sí. Es la misma que el Señor va a usar en Lucas 6:13, cuando entre la multitud de discípulos, seguidores, el Señor dice, Pedro, Andrés,
Bartolomé, y escoge a los apóstoles, elige a los apóstoles. Dios te entresaca de la multitud, te saca del montón para que seas su seguidor. Es la misma que el Señor va a usar en Juan 15, 19, para que dice que Dios nos escogió, nos eligió para que seamos suyos. Es necesario aclarar que esta elección es para un propósito, el cual es visible en la cláusula para que fuéramos. La Nueva Traducción Viviente dice, interesante, para que seamos. No se trata de tener a Cristo, sino de ser hijo o hija de Dios. Un cambio de persona, un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma de ser, un cambio en la forma de actuar como hijo o hija de Dios. Y al mencionar que es antes de la fundación del mundo, anula todo indicio, resquicio de esfuerzo, mérito humano o de otros. Es por el deseo de Dios. Porque hay un conocimiento previo de lo que Dios puede hacer en tu vida y lo que tú estás dispuesto a permitirle que Él haga en tu vida, de sus decisiones, de sus elecciones. Por eso habla de haber hecho esta decisión antes que fuéramos creados, antes de existir, para un propósito especial, ser santos. La palabra agios en griego significa especial, es decir, separados, dedicados, para que Dios pueda hacer la obra de Dios en tu vida y a través de tu vida, para que el propósito de Dios sea visible en ti y en los tuyos. Esta es la especialidad de la obra del Espíritu Santo. Separarnos de lo malo, de lo viejo, de lo mediocre, de lo común, para transformarte y hacerte su hijo especial. Una vida que testifique de lo que Dios es capaz de hacer en ti, en los tuyos y a través de ti en la vida de otros, porque Dios enciende la vida y la cambia. Cuando renuncié a lo que antes era mi trabajo, yo era experto en sistemas y programador en COBOL, el dueño me dijo, te duplico el sueldo, quédate, te necesitamos. Y yo dije, Dios me necesita más. Lo que Dios ha hecho en mi vida es tan extraordinario que necesito contarlo porque estoy lleno de gozo, de gratitud. Mi vida ha sido cambiada. No encontraría satisfacción si no comparto a otros lo que Dios es capaz de hacer. Dios, en el verso 5, usa una palabra que no siempre ha sido bien entendido. Al contrario, ha sido manipulada y usada por calvinistas, ultracalvinistas, reformados. Predestinó, proorizo, dice en griego. Significa que fue determinado antes, de antemano. Y no está hablando de elección, está hablando de una decisión de Dios, que hay un propósito. Y esta es la importancia de conocer más el manual de Dios, la Biblia, de buscar ser maleables, sensibles a lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida. La Biblia tiene este propósito. El resultado de buscar a Dios, de tener compañerismo con Dios, para que Dios revele precisamente estos tremendos propósitos que de antemano, como dice Efesios más adelante 2:10, Dios preparó para ti y para mí, para que andemos en esa dirección. Ya estaba señalado. Los propósitos, los planes de Dios no se ajustan, ya están, solo debes conocerlo. Y es en la intimidad y compañerismo con Dios que lo realizas, que puedes comprender lo que Dios quiere hacer en tu vida. En el verso 5, Pablo usa una palabra que solo él va a usar en el todo Nuevo Testamento. Es propia de Pablo. Outoudesia. Una palabra compuesta de hijo y colocado. Es decir, que la adopción, un tema de Pablo en particular, tiene que ver tanto con la elección de ser su hijo, por decisión de Dios, como de ser dejado en medio de otros. Colocado. Allí donde podemos reflejar y compartir lo que Dios hace en nuestra vida y desea hacer en la vida de otros. Hijo y colocado. Hijo con propósito, puesto en medio de otros que aún no son sus hijos, para que ellos también, por ese amor de Dios, por el Evangelio, sean llamados, invitados también a ser colocados en la presencia, en el amor, en la gracia de Dios. Es decir, que Dios te escoge, nos escoge y convoca para indicarnos la condición y el lugar que nos corresponde como hijos suyos. No es natural, porque el llamado de Dios es sobrenatural. Rompe esquemas humanos, rompe religiosos, derrumba fortalezas espirituales, echa abajo todo concepto religioso, porque el poder de Dios
es poder para transformar. Y esta tarea es la que hace precisamente el Espíritu Santo, como dice claramente Pablo en Romanos 8:15. Al final del verso 5 resalta que este es el deseo de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice de una manera muy particular. Dice, esto es precisamente lo que Él quiere hacer y le dio un gran gusto hacerlo. O sea que Dios estaba esperando que tú le dieras la oportunidad de hacer lo que Él quiere hacer en tu vida, porque sabe lo que es capaz de hacer y quiere mostrarte su amor, su propósito. Dios no solo desea que seas su hijo, le da gran gusto poder transformarte en ese hijo que pueda reflejar el amor de Dios en tu vida. Esto es lo que el Señor hizo en la cruz. Por eso, mediante Jesucristo, si hay una frase o palabra que se repite varias veces en el capítulo 1 de Efesios, es en Él. En Él, verso 4, verso 7, verso 9, verso 10, verso 13, verso 15, su muerte en nuestro lugar abrió las puertas de los cielos. Dios está enfocado en tu vida. Dios quiere tener acceso en tu vida. Ese Padre quiere ser Padre de amor, Padre de transformación, papá querido. No solamente quiere que sientas su amor y favor, quiere que te muevas en ese amor que es derramado en forma continua sobre tu vida y los tuyos y sobre otros que Dios cruce en tu camino para que ellos también experimenten el amor transformador de Dios. Cuando era niño una persona es escogida para pasar, por ejemplo, en el banco de suplentes de un equipo, para llevar la bandera en el colegio, para de pronto ser mencionado en un discurso o por los padres en un cumpleaños, para que le hagan una fiesta. Pero cuando uno es escogido, seleccionado por Dios, esto no solamente nos moviliza, nos cambia. Ninguna experiencia es tan importante como cuando Dios te dice, te saqué, te escogí, te elegí, te saqué de entre todos. Por eso Dios llama a la puerta del corazón, para sanarte, para transformarte, para morar en tu vida, para que otros puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Esto es redención, dice el verso 7. Nada tiene comparación con la elección y decisión de Dios de adoptarte como hijo y que esto sea visible en tu vida y en tu andar. A los que han sido escogidos, a los que han experimentado el amor de Dios, les invito a alabar a Dios con sus labios, con su corazón, este día del Señor, este día domingo, el día del Señor, para que alabes a Dios, para que otros perciban lo que Dios está haciendo, para que en tu casa te pregunten por qué hay alegría en tu vida, porque es el resultado de su gracia, de la preciosa y tremenda gracia de Dios. Si aún no has experimentado esta gracia, simplemente ve a un lugar tranquilo, abre tu corazón y dice, Dios derrama tu gracia, bendice, permíteme ser tu hijo. Me arrepiento, me entrego, me pongo en tus manos. Y si ya eres su hijo, como los que van a la iglesia de la cual soy parte, esta tarde a las 18, en el culto presencial seguimos con la segunda parte, pero tú también, si tienes una iglesia, congrégate, busca a Dios, alaba a Dios, junto con los tuyos, que nada impida el privilegio de honrar y alabar a Dios, porque Él es digno de ser honrado. Y Dios continúa su obra cuando hay alabanza en tu corazón. Bendiciones, amado, amada de Dios.